Vamos a leer, hermanos, con la ayuda del Señor, en la carta a los Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4, versículo 17. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Hasta aquí está bien, hermanos, y confiamos que el Señor prosperará la lectura de su palabra. Bueno, es una referencia a un creyente llamado Arquipo. Aunque se menciona solo a ese creyente, el apóstol Pablo está haciendo referencia a dos personas en el mismo versículo. Y uno es Arquipo, pero el otro es el Señor. Y uno piensa, hermanos, aquel mensaje no habría tenido tanto valor para Arquipo si no hubiese sido llevado a la persona que representaba para Arquipo su salvación, su Señor, el que un día le salvó con propósito. Había un propósito en la vida de aquel creyente desde el momento en que el Señor le salvó. Arquipo debió buscar con diligencia: ¿qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Y el Señor, que conoce los corazones y que da a cada uno el privilegio en su obra de hacer una labor que, por muy sencilla que sea, hermanos, el creyente puede identificar: esto lo ha puesto el Señor en mis manos. Y uno piensa que, ¿qué pensaría Arquipo? Aquel momento cuando se leyó aquella carta, si Arquipo estaba en el culto y escuchó su nombre: decid a Arquipo. No sabemos quién era este Arquipo con claridad. Quizá algunos piensan, lo asocian a Filemón, por el hecho de que está mencionado allí en la carta a Filemón. Pero el Espíritu Santo guarda silencio en cuanto a los detalles. Y uno quisiera también saber cuál era el ministerio. ¿Cuál era ese ministerio? Pero también se guarda silencio en cuanto a este detalle. Pero hemos aprendido que cuando el Espíritu Santo guarda silencio en cuanto a un detalle, aún en ese silencio nos está dando una clara enseñanza. Hemos aprendido que en el caso del apóstol Pablo, cuando él había rogado 3 veces que aquel aguijón fuese quitado de él, uno quisiera saber cuál era el aguijón, y algunas veces uno asocia al problema de su vista, pero el Espíritu Santo guarda silencio y cada creyente es llevado por el Señor a ubicarse allí con su propio aguijón. Si supiéramos cuál es el aguijón del apóstol Pablo, uno pudiera decir, bueno, lo que pasa es que el del apóstol Pablo no era tan difícil como el caso mío, pero aquí hay un silencio y cada uno es ubicado allí, mi propio aguijón. Y es notable que aquí no hay detalles en cuanto a ese ministerio, y el Espíritu Santo nos está llevando a cada uno de nosotros, a usted y a mí, hermano, a ubicarnos allí, mi nombre y ese ministerio. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Aquel mensaje estaba asociado a su Señor. Mientras leía esto, pensaba en el apóstol Pedro, cuando después de haber negado a su Señor, fue necesario
que le dijeran, mira, cuando aquel ángel se nos apareció, él dijo, decida a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Pedro necesitaba oír, mira, en el cielo se ha hecho mención a ti por nombre. Siempre he pensado que en la casa del hijo pródigo siempre se mencionó ese nombre del hijo pródigo. Todos en la casa sabían, hay uno que es de sin igual valor para el Padre. Y todos podían conocer su nombre. Yo no estoy diciendo que Arquipo haya estado mal y que necesitara restauración. No sabemos los detalles, hermanos, en cuanto a Arquipo, pero sí sabemos que Arquipo necesitaba escuchar aquello. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Aquel mensaje, hermanos, primeramente era un mensaje público. Y en ese aspecto quisiera pensar que todavía había tiempo para que Arquipo cumpliera su ministerio. Esta expresión aquí que se usa para el ministerio de Arquipo da la idea de que era un ministerio público relacionado con la asamblea allí en Colosas. Decida Arquipo, mira que cumplas, pero era público. El apóstol Pablo no tenía problema en mencionar a aquel creyente llamado Arquipo. No era un creyente que quizás estuviese andando desordenadamente, sino que había tiempo todavía para que cumpliese su ministerio. Qué triste es que un creyente tenga que ser cortado de la comunión de la asamblea y que un ministerio quede a medias. Ya no hay tiempo, ya no hay libertad para ser mencionado públicamente. Mire, anime al hermano que siga con su ministerio, pero aquí hay un mensaje público. Pero aquel mensaje también era un privilegio. El privilegio de saber que había tiempo, había libertad, y aquel mensaje también tenía un peso grande. Lo recibiste en el Señor. Podía recordar Arquipo aquel momento cuando él recibió del Señor aquel ministerio. Y vuelvo a expresar, hermanos, no sabemos en qué condiciones estaba Arquipo, qué ministerio era aquel. Pero pudiéramos pensar en un hermano que quizá pudiera estar un poco desanimado, mirando como si ya no pudiera ejecutarse lo que él estaba llevando a cabo, ese ministerio que recibiste en el Señor. Pero el Señor está esperando de cada salvado. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hay muchos ministerios relacionados con el ejercicio asociado a la iglesia, a una asamblea. Y en estos días, hermanos, uno pudiera mirar como que si hay ministerios que, bueno, ya no se puede llevar a cabo. Uno piensa en el pastoreo. Cuán difícil es para nuestros hermanos que llevan al pueblo del Señor en el pecho, en el corazón, cumplir su ministerio. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Allí, cuando el apóstol, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 17, él hace mención a obedecer a vuestros pastores, sujetaos a vuestros pastores, y él dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y qué solemne declaración,
como quienes han de dar cuenta. El proverbio dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Hay una preciosa labor que muchos hermanos están llevando a cabo en estos días, y que cuán difícil ha sido el hermano dirigirse a la casa de aquel creyente que ha estado experimentando la ausencia de los cultos, y ve llegar aquel hermano, aquel pastor, que puede acercarse allí al frente de la casa y llamar: hermano fulano, hermana fulana, vengo a saber de ustedes, a conocer cómo han pasado estos días, cómo va la salud. Qué grato mirar a creyentes que hoy están esforzándose por cumplir su ministerio, entendiendo que es una mayordomía por la cual un día van a dar cuenta. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y uno ve el entorno que nos rodea, hermanos, sin gasolina, con el tiempo limitado, y muchas veces el hermano que quiere cumplir su ministerio está moviéndose en un horario limitado y bueno, ya tengo que correr a la casa porque ya no hay tiempo. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pero otro ministerio que pudiéramos estar pensando, hermanos, que bueno, en estos días es difícil predicar el Evangelio, pero el Señor da la salida, da la gracia. Y cuando el apóstol Pablo se dirige a Timoteo, él dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y uno es consolado al mirar que hay creyentes que han podido hacerlo. El Señor ha dado libertad, algunos de una manera, otros de otra, pero el apóstol dice: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Había un privilegio enorme. En aquel ministerio todavía había tiempo para que Arquipo lo cumpliera. Mira que cumplas. La expresión pareciera ser que lleves a plenitud esa obra, que la acabes a plenitud. Y eso seguramente estaba en el corazón de Arquipo. No sabemos qué produciría este mensaje en el corazón de ese creyente, pero seguramente aquel corazón respondió a aquello que el Señor había puesto en su mano. Hay silencio en cuanto a lo que pasó después de esto, pero verdad, hermano, que uno pudiera pensar, si Arquipo era un creyente sincero, aquel día fue exhortado para bien. Aquel día Arquipo volvió a aquella ocasión cuando el Señor le encomendó una labor, y Arquipo sabía que lo había recibido en el Señor y del Señor. Arquipo no podía decir: bueno, hermanos, yo les voy a entregar aquí esta actividad, yo no quiero seguir haciendo esto. No, él sabía: si algún día yo voy a entregar esto, yo tengo que entregárselo es al Señor. ¿Y qué sería de Arquipo aquel día delante del tribunal de Cristo? Que Arquipo pueda decir: bueno, Señor, aquí está lo que me encomendaste. Aquí está, aquí lo pongo en tu mano. Ha ganado intereses el ministerio que recibí en el Señor. Mira que cumplas. Hay muchos ministerios, hermanos, que el Señor ha permitido en estos días llevar a cabo, y uno de ellos es
el velar por los hermanos enfermos. Y hemos visto cómo el Señor ha dado gracia a los hermanos que están en el área médica, hermanos que están velando por la distribución de los medicamentos, aún de los alimentos. Y qué grato es saber que el Señor tiene a creyentes ocupados en un ministerio, pero que no tendría valor, no tendría sentido si no fuera porque ha sido un ministerio recibido en el Señor, y un ministerio que ha sido recibido en el Señor seguramente va a ser ejecutado por ese creyente como para el Señor. Leyendo en estos días en el Proverbio 24, versículo 11, a mí me llamó mucho la atención porque uno puede asociar ese versículo a la necesidad de la predicación del Evangelio, pero en estos días en que hay tantos enfermos entre el pueblo del Señor, versículo 11 del Proverbio 24, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Muchas veces el hermano que tiene la facultad, el conocimiento en la medicina y quiere ayudar al pueblo del Señor, muchas veces es limitado porque el desconocimiento que hay en el mundo en cuanto a esta pandemia nos ha llevado a muchos de nosotros a ser un poco como tercos, ¿verdad? Uno muchas veces es terco, uno dice, no hermano, no, lo que yo tengo no es eso, lo que yo tengo es otra que está pegando por allí. Y los hermanos que conocen del asunto nos exhortan, hermano, tenga cuidado, hermano, debe hacer es esto, el tratamiento correcto debe ser llevado a cabo, pero pudiera ser que algún hermano desanimado, que ha sido usado por el Señor para este ministerio, quizá diga, no, yo voy a ignorar a lo que esté haciendo cada hermano, cada uno vea qué se toma, porque ya estoy cansado, pero mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y hermano, aquel día cuando estemos delante de Él, qué grato será poder oír, esta ha hecho lo que podía. Qué grato poder oír, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Que el Señor nos siga ayudando, hermanos. Recordamos especialmente a nuestros hermanos en Puerto Cumarebo y cuánto quisiéramos estar allí. Pero el Señor nos ha concedido en estos días ocuparnos a cada creyente en un ministerio. Algunos temporalmente, algunos ministerios temporales. Pero hermanos, siempre habrá aquel ministerio donde uno puede discernir con claridad, este ministerio me lo ha puesto en mis manos, es el Señor. ¿Cómo está ese ministerio? ¿Cómo está ese cumplimiento de ese ministerio? ¿Cómo estoy yo en cuanto a la relación con el que puso en mis manos ese ministerio? Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. El Señor nos ayude, hermanos, y Él prospere su palabra.